¿Qué pasaría si te dijera que la educación no es solo un proceso de acumulación de datos, sino la herramienta más poderosa de ingeniería social que posee una nación? A menudo vemos las leyes como textos fríos y burocráticos, pero la Ley General de Educación es, en realidad, el manual de vuelo para el desarrollo humano integral. No estamos hablando solo de pupitres y pizarrones, estamos hablando de un sistema diseñado para convertir el aprendizaje en el motor de la transformación social, la equidad y la dignidad humana. Bajo el concepto de la nueva escuela mexicana, la educación se desprende de las cuatro paredes del aula para integrarse en la comunidad, reconociendo a cada estudiante no como un número de matrícula, sino como un sujeto de derechos con el potencial de redefinir su entorno. En el siguiente video, exploraremos cómo esta estructura legal garantiza que, sin importar el origen, la condición migratoria o la situación económica, cada persona tenga la oportunidad de alcanzar la excelencia. Desde la corresponsabilidad de los padres hasta el compromiso ineludible del Estado por eliminar las barreras del aprendizaje, esta es la hoja de ruta para construir una sociedad más justa, inclusiva y, sobre todo, profundamente humana. Ahora entraremos de lleno al análisis de la Ley General de Educación a cargo del colega Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a platicar sobre algo fascinante. Vamos a desmenuzar un documento que es, literalmente, el contrato social que da forma al futuro de millones de personas. Estamos hablando de la Ley General de Educación de México. Y bueno, en lugar de perdernos en un mar de jerga legal y términos súper complicados, vamos a desempacar juntos cómo interactúan el Estado, la escuela y la familia para construir el tejido de nuestra sociedad. ¡Arrancamos! Esta es nuestra ruta de hoy. Número 1. El derecho a la educación. 2. Las promesas y acciones del Estado. 3. La nueva escuela mexicana. 4. Los valores y criterios educativos. Y 5. Los derechos y deberes familiares. Vamos directo al punto número 1. El derecho a la educación. Fíjense en esta poderosa cita del artículo 5. Aquí la ley no enmarca la educación nada más como el hecho de ir a sentarse a un salón de clases cuando somos niños. Para nada. La define como un proceso permanente, de toda la vida, para adquirir y actualizar conocimientos. Es básicamente el vehículo principal para el desarrollo humano integral, para salvaguardar nuestra dignidad y, a fin de cuentas, lograr una verdadera transformación social. Pero bueno, a ver, establecer un derecho tan increíble en papel es una cosa, y hacerlo realidad es otra muy distinta, ¿cierto? La pregunta natural que nos surge aquí es, ¿cómo garantiza exactamente el Estado esta visión tan ambiciosa ya en el mundo real? Pasemos a la sección 2. Promesas y acciones del Estado. Aquí entramos al primer bloque de obligaciones del gobierno. Y ojo, va muchísimo más allá de simplemente construir aulas. Las autoridades tienen que implementar políticas con perspectiva de género para evitar que los estudiantes abandonen la escuela. Entregar becas por condiciones socioeconómicas e incluso, y esto es clave, promover estancias infantiles para que quienes tienen hijos no tengan que interrumpir sus estudios. Es una estrategia indispensable para intentar nivelar el terreno de juego desde todos los frentes sociales. Ahora, en el ámbito logístico vemos compromisos enormes, como escuelas con jornadas extendidas de 6 a 8 horas y, por supuesto, los libros de texto gratuitos. Pero hay un dato súper interesante y vital aquí. La inclusión es absoluta. La ley instruye de manera explícita facilitar el acceso a la educación aun si el estudiante no tiene sus documentos de identidad en regla. O sea, ninguna traba burocrática puede estar por encima del derecho a aprender. Hasta este punto ya cubrimos toda la logística y los apoyos gubernamentales. Pero, teniendo ya las escuelas construidas y a los estudiantes dentro del aula, tenemos que detenernos un segundo y preguntar, ¿cuál es el modelo educativo que guía la enseñanza hoy en día en México? Llegamos a la sección 3, la nueva escuela mexicana. Si leemos el artículo 11, la nueva escuela mexicana es este modelo impulsado por el Estado, con un enfoque clarísimo, poner el máximo logro de aprendizaje exactamente al centro de toda acción pública. Y no se trata nada más de memorizar información, sino de buscar un desarrollo verdaderamente integral del ser humano para provocar transformaciones sociales reales, empezando desde la propia comunidad. Al desglosar el artículo 12, nos damos cuenta de que este desarrollo integral va muchísimo más allá de las matemáticas o la gramática. Se busca fomentar el pensamiento crítico y fortalecer el tejido social. Y sorprendentemente, la ley nombra de manera explícita la prevención de la corrupción a través del fomento de la honestidad. También, y esto es fundamental, ordena combatir la discriminación, haciendo un énfasis enorme en proteger a la niñez y a las mujeres. Siguiendo por esta misma línea, el artículo 13 destaca valores que son importantísimos, como un fuerte sentido de identidad nacional que reconoce a México como una nación pluricultural. Además, le pone un peso importante a los retos que tenemos en este siglo XXI.
inculcar el cuidado al medio ambiente buscando la sostenibilidad, forjar responsabilidad ciudadana y asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para englobar todo esto, el Acuerdo Educativo Nacional imagina la escuela como un centro comunitario que sea seguro y libre de violencia. Pero un aspecto verdaderamente vital aquí es el giro hacia la revalorización de los maestros. Se les reconoce legalmente como agentes fundamentales de este proceso. Además, se busca que la educación escuche a su entorno, contando con la participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas. Habiendo entendido la filosofía de este modelo, surge una transición natural hacia las reglas del juego. Más allá de la idea general, bajo qué criterios formales y estrictos se tiene que regir la enseñanza en cada materia que se imparte. Lo que nos lleva a la sección 4. Valores y criterios educativos. Si observamos la extensa lista del artículo 15 sobre los fines de la educación, destaca un equilibrio que está muy bien pensado. Por un lado, se fomenta el amor a la patria y el conocimiento profundo de nuestra historia. Pero por otro, esto se combina indisolublemente con principios globales, un respeto irrestricto por la dignidad humana, una cultura de paz para resolver nuestros conflictos y un respeto muy proactivo por la naturaleza. Ahora, el artículo 16 define los adjetivos, los criterios que son inamovibles. La educación tiene que luchar activamente contra la ignorancia y los prejuicios. Y para lograrlo, va a ser obligatoriamente democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Esta lista no es una carta de buenas intenciones ni una sugerencia. Son los estándares legales exactos por los que cualquier esfuerzo educativo en el país debe ser evaluado. Bueno, todo este entramado puede sonar gigantesco a nivel de gobierno, pero a fin de cuentas la educación aterriza en casa, ¿no? En lo micro. Esto nos hace preguntarnos sobre el último eslabón de esta cadena. ¿Cuál es exactamente el rol de la familia? Pasemos a nuestra última sección, la número 5, derechos y deberes familiares. Aquí entra una palabra clave, la corresponsabilidad. Esto significa que el peso de la educación no recae únicamente en los hombros del maestro ni en el Estado. Es una balanza legal perfecta. Quienes ejercen la tutela reciben derechos sumamente robustos que les dan voz, participación y exigen transparencia. Pero, como dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esos derechos traen consigo obligaciones legales ineludibles de colaboración activa. Explorando el artículo 1228, los derechos específicos empoderan muchísimo a las familias. Más allá de simplemente garantizar la inscripción en una escuela pública, la ley les da un alto grado de vigilancia. Tienen el derecho de conocer a todo el cuerpo docente, de opinar sobre los planes de estudio y, algo fundamental, conocer cómo se está gastando el presupuesto escolar, además del derecho formal a manifestar cualquier inconformidad. En contraparte, el artículo 129 marca las obligaciones estrictas. Y ojo aquí, no basta con ir a inscribir a los menores y olvidarse. Hay que revisar su progreso, reportar cambios de actitud a las autoridades y acudir a todos los llamados escolares. Y es pertinente mencionar una estipulación crítica de esta ley. Si se incumplen estas obligaciones, las autoridades educativas pueden dar aviso formal a las instancias encargadas de la protección de los derechos de la niñez. Así de total es el compromiso exigido. Para ir resumiendo todo este análisis, nos quedamos con una idea central. La educación es una responsabilidad compartida. La ley no es nada más una lista aburrida de materias, es un diseño social profundamente interconectado. El Estado provee los recursos, la escuela ejecuta este modelo humanista, y la familia garantiza la corresponsabilidad. Si falta uno de estos tres pilares, la visión entera simplemente se viene abajo. Al entender todas estas herramientas y deberes que la ley nos pone en las manos, queda clarísimo que el papel de la sociedad civil tiene que ser 100% activo. Conocer estos estatutos es el primer gran paso para involucrarnos de lleno y exigir excelencia en nuestras comunidades. Ojalá este análisis haya arrojado mucha luz sobre la inmensa maquinaria legal que opera detrás de cada aula en México. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima ocasión para seguir descifrando juntos los temas que le dan forma a nuestro mundo. Estimados colegas, es momento de fortalecer nuestra práctica profesional y asegurar el éxito en este proceso de promoción y admisión. La Ley General de Educación no es solo un marco normativo, es la brújula que define nuestra labor diaria bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana. Los invito a analizar con detenimiento los siguientes puntos clave que marca la guía de estudio para el examen de USICAM. 1. La educación como un derecho humano integral, artículo 5. Entender que la educación es el medio para alcanzar el desarrollo personal y la transformación social. El aprendizaje debe ser permanente, con un sentido de pertenencia social y respeto irrestricto a la dignidad humana. 2. Acciones para la equidad y la excelencia, artículo
9. Es fundamental que las autoridades y nosotros como agentes educativos establezcamos políticas incluyentes. Debemos poner especial atención en la prevención de la deserción escolar con perspectiva de género, el acceso a la educación aún sin documentos de identidad o académicos, la atención prioritaria a educandos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. 3. Los fines y criterios de la nueva escuela mexicana, artículos 11 al 16. La ley nos pide colocar al centro el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Debemos analizar cómo nuestra práctica fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo, la identidad nacional y la honestidad, una educación inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. 4. El rol de las familias y la corresponsabilidad, artículos 78, 128 y 129. El examen suele enfatizar la relación escuela-comunidad. Analicemos cómo los padres son corresponsables del proceso educativo, sus derechos al participar en los consejos escolar y sus obligaciones para asegurar que sus hijos reciban educación y bienestar. Compañeros, el dominio de estos artículos es la base para responder con éxito los reactivos de la evaluación. Los invito a revisar este texto no como una carga administrativa, sino como la garantía legal de nuestra valiosa función social. Ley General de Educación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, favoreciendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones. 1. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a las y los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Las autoridades educativas deberán implementar políticas educativas con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y de derechos humanos para la prevención y atención de la deserción escolar de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. 2. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. 3. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar, para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. 4. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. 5. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 6. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 7. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. 8. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal,
escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. 9. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. Asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. 10. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. 11. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. 12. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución y 13. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Título 2. De la nueva escuela mexicana. Capítulo 1. De la función de la nueva escuela mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para 1. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. 3. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. 4. Combatir las causas de discriminación y violencias en las diferentes regiones del país, especialmente las que se ejercen contra las niñas, niños, adolescentes y las mujeres, de conformidad con los deberes reforzados del Estado de protección de este sector de la población, y 5. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en 1. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social. 2. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. 3. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. 4. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación de las personas con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad y participación para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y restauración, y que adopten y promuevan estilos de vida sostenibles, y 5.
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de la incorporación transversal de la perspectiva de género. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, seguro y libre de violencias en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y 5. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, realizará las revisiones del acuerdo al que se refiere este artículo, con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación. Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta ley, presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas. Capítulo 2. De los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. 3. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. 6. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. 8. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y 10. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. Capítulo 3. De los criterios de la educación. Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios. 1. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 2.
Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 3. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas. 4. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia. 5. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad. 6. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos. 7. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 8. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida, y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social. 9. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y 10. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital, y otros temas que permitan. Capítulo 2. De la participación de madres y padres de familia o tutores. Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 1. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo. 2. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, en cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución. 3. Colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. 4. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta ley. 5. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. 6. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. 7.
Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos. 8. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión. 9. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. 10. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar. Y 11. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, y sobre las condiciones físicas de las escuelas. Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 1. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. 2. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 3. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen. 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas. 5. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, y 6. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. Colegas, su preparación para el examen de USICAM no está completa sin llevar la teoría a la práctica. Los invito a repasar este simulador de examen basado en la Ley General de Educación. Son 16 reactivos con casos prácticos reales que les ayudarán a medir sus conocimientos, afilar el análisis de la nueva escuela mexicana y asegurar el éxito en su evaluación. Mucho éxito en su estudio. 1. En una escuela primaria, un alumno extranjero de 10 años solicita su inscripción a mitad del ciclo escolar. Al no contar con acta de nacimiento ni antecedentes escolares apostillados, el director duda sobre proceder con el trámite. De acuerdo con las obligaciones del Estado señaladas en la normatividad, ¿qué acción debe realizar la escuela? A. Negar la inscripción provisional hasta que los tutores legalicen su situación migratoria y presenten los documentos válidos de identidad. B. Facilitar el acceso inmediato al servicio educativo y ubicar al alumno en el nivel y grado que correspondan de acuerdo con su edad, desarrollo cognitivo y madurez emocional. C. Condicionar el ingreso del alumno a la aprobación de un examen de conocimientos riguroso y obligar a los padres a firmar una carta compromiso de entrega de documentos en un mes. 2. Un docente de educación básica nota que una de sus alumnas de secundaria muestra un ausentismo constante durante los últimos 2 meses debido a que tiene que cuidar a su hijo lactante. Con base en las facultades de las autoridades educativas para evitar la deserción de mujeres y adolescentes, ¿qué estrategia contempla la ley? A. Exentar a la alumna de asistir a clases presenciales, asignándole calificaciones aprobatorias de manera automática por equidad de género. B. Celebrar convenios para que las estancias infantiles faciliten la incorporación del hijo de la estudiante y ella no interrumpa o abandone sus estudios. C. Dar de baja temporal a la alumna y sugerirle que retome la escuela bajo la modalidad de educación para adultos una vez que el menor crezca. 3. Durante la planeación de la ruta de mejora de un centro escolar ubicado en una comunidad indígena, el colectivo docente decide diseñar actividades pedagógicas sin considerar las tradiciones culturales de la región, argumentando que el Plan de Estudios Nacional es único y estandarizado. ¿Qué principio de la función de la nueva escuela mexicana se está vulnerando con esta decisión? A. La obligatoriedad de que la Secretaría de Educación elabore de forma exclusiva las planeaciones de cada aula en el país. B. El reconocimiento de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. C. El fomento exclusivo de la televisión educativa y el uso obligatorio de plataformas digitales sin importar la conectividad comunitaria. 4.
Un padre de familia acude a la dirección escolar a exigir de manera enérgica que se le entregue por escrito el presupuesto anual asignado a la institución, así como las facturas de la aplicación y comprobación de los recursos invertidos en la barda perimetral. Conforme a las disposiciones sobre la participación de los tutores, ¿qué derecho le asiste? A. Conocer el presupuesto asignado a la escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. B. Modificar de manera discrecional los montos asignados a la infraestructura escolar sin consultar al director. C. Auditar directamente las cuentas bancarias personales del personal docente para descartar anomalías. 5. El tutor de un alumno de tercer grado se niega rotundamente a enviar a su hijo a la escuela argumentando que prefiere enseñarle a trabajar en el negocio familiar y que asistir a clases representa una pérdida de tiempo para la economía del hogar. Ante el incumplimiento de la asistencia, ¿qué medida legal pueden tomar las autoridades educativas? A. Dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes. B. Imponer una multa económica equivalente a los días que el menor falte e inscribirlo en una escuela de horario completo de forma obligatoria. C. Suspender definitivamente los derechos civiles y de patria potestad del tutor sin mediar ningún proceso judicial previo. 6. En una sesión de consejo técnico escolar, un grupo de profesores debate sobre cuál debe ser el núcleo principal de la acción pública dentro de los planteles educativos conforme al marco del título segundo de la nueva escuela mexicana. De acuerdo con el artículo 11, la prioridad del Estado debe estar colocada en a. El cumplimiento estricto del calendario escolar y la asignación de incentivos económicos a los maestros en zonas aisladas. B. El máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, buscando la equidad, la excelencia y la mejora continua. C. La adquisición exclusiva de capacidades productivas que garanticen el crecimiento macroeconómico inmediato del país. 7. Para atender las necesidades alimentarias de las comunidades con altos índices de pobreza y marginación, las autoridades educativas planean establecer convenios de colaboración. Según el artículo 9, ¿a qué tipo de organizaciones se debe dar preferencia para impulsar estas acciones de carácter alimentario? A. A grandes corporaciones multinacionales de distribución de alimentos procesados. B. A las microempresas locales de la comunidad donde se ubiquen las escuelas que lo necesiten. C. A los consejos de participación escolar únicamente integrados por maestros de educación media superior. 8. Un maestro implementa en su aula una dinámica de trabajo cooperativo donde los alumnos debaten problemas socioambientales de su entorno, analizan la escasez del agua y proponen alternativas de reciclaje mediante el diálogo constructivo y el pensamiento crítico. ¿A qué criterio de la educación responde directamente esta práctica? A. Al criterio intercultural, porque busca únicamente rescatar las lenguas indígenas del país sin vinculación con la naturaleza. B. Al criterio integral y de excelencia, enfocado en capacidades cognitivas y socioemocionales, fortaleciendo los lazos entre escuela y comunidad. C. Al criterio nacionalista exclusivo, que prohíbe el uso de adelantos científicos internacionales en temas ecológicos. 9. Un estudiante de educación media superior destaca por sus altas calificaciones y su liderazgo en proyectos de ciencias. Él solicita orientación a las autoridades del plantel para postular a una estancia de investigación en el extranjero. De acuerdo con las fracciones del artículo 9, ¿qué acción deben promover las autoridades? A. Apoyar a estudiantes con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. B. Negar la gestión debido a que los recursos públicos se destinan prioritariamente a la adquisición de libros de texto gratuitos impresos. C. Obligar al alumno a cursar sus materias bajo la modalidad de educación abierta y a distancia mediante plataformas digitales de televisión. 10. Una madre de familia acude a la escuela molesta porque no conoce el desempeño académico actual de su hija y argumenta que la maestra se niega a informarle sobre los resultados de las evaluaciones mensuales. Con base en los derechos consagrados en el artículo 128, la madre tiene derecho a diseñar los exámenes de la asignatura y modificar las calificaciones de su hija cuando lo considere oportuno. B. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones, así como la situación académica y conducta de su hija en la vida escolar. C. Destituir a la maestra frente al grupo mediante una queja presentada directamente ante la Asociación de Padres de Familia. 11. En una escuela de educación básica se presenta una situación donde los padres de familia reclaman que sus hijos no han recibido los materiales de estudio necesarios para el inicio del ciclo escolar. ¿Cuál es la obligación explícita del Estado respecto a este rubro de conformidad con el artículo 9? A.
Fomentar que los padres de familia impriman por sus propios medios digitales los contenidos curriculares oficiales. B. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. C. Condicionar la entrega de los libros impresos al pago puntual de las cuotas voluntarias fijadas por los consejos de participación escolar. 12. Un director escolar detecta que un alumno de primaria presenta cambios drásticos y repentinos en su conducta, tornándose agresivo y distraído durante las clases. De acuerdo con las obligaciones de los tutores señaladas en el artículo 129, ¿qué debe hacer la familia ante este escenario? A. Ocultar la situación a la escuela para evitar que el alumno sea estigmatizado o suspendido por el colectivo docente. B. Informar a las autoridades educativas sobre los cambios en la conducta y actitud del educando para que se apliquen los estudios correspondientes y determinar las causas. C. Exigir que se le asigne de forma inmediata un horario completo de entre 6 y 8 horas diarias de forma aislada. Gracias por ver este video y esperamos que este análisis sea de mucha utilidad en este proceso de exámenes. Les dejamos las respuestas correctas sobre el simulador de examen que preparamos para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo video.